¿Una pareja francesa que veía al Perú como una parada barata y sin importancia? Lo que descubrieron en Lima no solo destrozó sus prejuicios, sino que cambió sus vidas para siempre. Esta es la historia de cómo el corazón de un país puede latir más fuerte que cualquier estereotipo. Se llaman Nathalie y Christophe. Para ellos, viajeros experimentados que habían recorrido las metrópolis más deslumbrantes de Asia, desde los Nians de Seúl hasta la ordenada perfección de Tokio, Sudamérica era un apéndice exótico en su mapa de conquistas. Y Perú, en particular, no era más que una nota al pie de página, una escala forzada en su ruta de regreso a la civilización. Solo para ver esa vieja montaña de Machu Picchu, no, decían con una sonrisa condescendiente. Pero en el momento en que las puertas automáticas del aeropuerto Jorge Chávez se abrieron, el mundo que creían conocer se desvaneció. Lo que encontraron no fue el país atrasado y polvoriento de su imaginación. Vieron una nación vibrante, una modernidad que dialogaba con una cultura profunda, y una honestidad tan pura que los haría llorar. No encontraron el silencio sumiso que esperaban, sino el cálido murmullo del respeto en medio del caos. No probaron comida de supervivencia, sino una gastronomía que es un poema al paladar y al alma. Y cuando perdieron una cartera que contenía sus vidas enteras, no fue robada. Ni siquiera existió la idea de robarla. Esta no es solo la historia de un viaje. Es la crónica de un milagro silencioso que se gestó en el corazón de Lima, un milagro que les enseñó que la verdadera riqueza de un país no se mide en sus edificios, sino en la nobleza de su gente. ¿Por qué una pareja que había recorrido decenas de países terminó llorando de gratitud en el Perú? ¿Y cómo una escala de unas pocas horas pudo transformar su visión del mundo? La historia de esa revelación, de ese despertar, comienza aquí. El aire en su apartamento parisino, en el corazón del sofisticado Le Marais, olía a café recién hecho y a una sutil arrogancia. Nathalie, con sus dedos delgados y elegantes, deslizaba imágenes en su tableta, rascacielos futuristas en Seúl, templos en Kioto, mercados bulliciosos en Bangkok. Christophe, un hombre pragmático que medía el valor de los lugares por su eficiencia económica y su estabilidad, leía un informe financiero con el ceño ligeramente fruncido. Sobre la mesa de caoba, entre libros de arte y revistas de viajes, yacían 2 boletos de avión. Un itinerario complejo que los llevaba de Asia a Sudamérica antes de regresar a casa. Entonces, está decidido, dijo Nathalie sin levantar la vista de la pantalla. Después de Seúl, hacemos esa parada en Perú. 3 días. Suficiente para la foto en Machu Picchu y decir que estuvimos allí. Su tono era ligero, como si hablara de una tarea administrativa, una casilla que marcar en la lista de países visitados. Christophe dejó su informe a un lado y tomó uno de los boletos. Lima, Perú, leyó en voz alta, casi como si el nombre le dejara un sabor extraño en la boca. ¿Estás segura, cariño? He leído que es caótico. Inseguro. Un salto enorme desde la perfección de Japón y Corea. En su mente, las imágenes eran en blanco y negro, calles polvorientas, pobreza, un eco de civilizaciones perdidas que no lograban conectar con el presente. Precisamente por eso, mon amour, replicó Nathalie con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Será una aventura auténtica. Un poco de polvo en los zapatos para apreciar más nuestro regreso a París. Además, el vuelo era increíblemente barato. Piénsalo como un pequeño desvío, un anexo exótico a nuestro verdadero viaje por Asia. La palabra anexo flotó en el aire, cargada de menosprecio. Para ellos, Perú no era un destino en sí mismo, sino un interludio, una curiosidad de bajo costo. Habían pasado meses planificando su inmersión en la cultura asiática, aprendiendo frases básicas en coreano, leyendo sobre la etiqueta japonesa. Para Perú, no habían comprado ni una guía de viajes. Total, solo hay ruinas antiguas, ¿no? No es como si necesitáramos un doctorado para entender piedras, había bromeado Christophe una semana antes. Nathalie asintió, cerrando la tableta. Exacto. Será rápido. Entramos, vemos la montaña, nos vamos. No esperemos demasiado, así no nos decepcionaremos. Esa conversación, impregnada de la soberbia del primer mundo, selló su destino. Empacaron sus maletas con ropa de diseñador para Asia y algunas prendas viejas y prescindibles para su breve escala en Sudamérica. No empacaron expectativas, ni curiosidad, ni respeto. Solo un itinerario apretado y una colección de prejuicios bien arraigados. No podían saber que en ese país que consideraban un simple punto de tránsito,
encontrarían el verdadero destino de su viaje, un lugar que no visitarían con los ojos, sino con el alma. Un lugar que los desarmaría, los humillaría en su ignorancia y, finalmente, los reconstruiría, dejándolos con una lección de humanidad que ni todo el dinero del mundo podría comprar. La cuenta regresiva para su transformación había comenzado, aunque ellos, en su ceguera confortable, eran completamente ajenos a ello. El avión descendió a través de un manto de nubes grises, esa garúa persistente que abraza a Lima. Natalie miraba por la ventanilla, su rostro reflejando un aburrimiento educado. Debajo, un mosaico de tonos ocres y grises se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Se ve. Marrón, murmuró para sí misma, una confirmación visual de sus bajas expectativas. Christophe, a su lado, revisaba su reloj, calculando mentalmente las horas que les quedaban en este limbo antes de su próximo vuelo. Para él, el tiempo aquí no era para vivirlo, sino para soportarlo. El impacto del aterrizaje fue suave, profesional. Mientras el avión carreteaba por la pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la primera sorpresa comenzó a gestarse. «Mira eso», dijo Christophe, señalando la nueva terminal. «Es moderna». La estructura de vidrio y acero relucía bajo el cielo nublado, impecable, enorme. No era la pequeña pista de aterrizaje provincial que habían imaginado. La verdadera conmoción llegó cuando cruzaron la manga y entraron al edificio. El aire no era pesado ni caótico. El espacio era amplio, luminoso, con suelos tan pulcros que reflejaban las luces del techo. La gente se movía con un propósito, pero sin el frenesí agresivo de otros grandes aeropuertos. Había un murmullo constante, una energía palpable, pero era una energía ordenada. «Esto es». «Silencioso», susurró Natalie, pero se corrigió al instante. «No, no es silencioso. Es calmado. La gente no grita». Su mente, acostumbrada a la dicotomía entre el silencio casi monástico de Japón y el caos ruidoso que esperaba aquí, no sabía cómo procesar esta nueva realidad, una calidez organizada. Se unieron a la fila de migraciones, preparándose para una larga y frustrante espera. Pero la cola avanzaba con una fluidez inesperada. Cuando llegó su turno, un oficial de mediana edad, con un rostro que denotaba cansancio pero también amabilidad, los saludó. «Bienvenidos al Perú», dijo con una sonrisa genuina mientras tomaba sus pasaportes. No fue el saludo robótico y despersonalizado al que estaban acostumbrados. Sus ojos se encontraron con los de Natalie por un segundo, y en esa breve conexión, ella sintió una calidez sincera. El sello en el pasaporte sonó firme, y el oficial se los devolvió con un disfrute en su estadía, que la pasen buenazo. Natalie se quedó inmóvil por un instante. Buenazo, repitió la palabra en su mente. No entendía su significado exacto, pero el tono era inconfundiblemente positivo, casi cariñoso. Miró a Christophe, quien también parecía desconcertado. «Ha sido amable», dijo él, como si la amabilidad fuera un fenómeno anómalo. Recogieron su equipaje de una cinta que funcionaba a la perfección y pasaron por la aduana, donde un oficial les hizo un gesto de bienvenida con la cabeza en lugar de una mirada inquisidora. Todo el proceso, desde el aterrizaje hasta la salida, había sido de una eficiencia impecable, pero impregnado de un toque humano que lo diferenciaba de todo lo que habían conocido. No era la fría perfección de una máquina, sino la cálida profesionalidad de personas que se enorgullecían de su trabajo. Al salir al vestíbulo principal, se encontraron con un espacio vibrante y limpio, lleno de tiendas, cafés y familias que se despedían con abrazos y risas. No había desorden, ni gente acosándolos. Esto podría ser Múnich o Singapur, admitió Christophe, su voz teñida de una incredulidad que no podía ocultar. Pero con más alma. Fue entonces cuando Natalie lo entendió. Su prejuicio se basaba en la idea de que la modernidad y la calidez humana eran mutuamente excluyentes. Creían que un país o era eficiente y frío, o cálido y desorganizado. Pero Perú les estaba mostrando una tercera vía, un equilibrio que nunca habían considerado posible. Tomaron un taxi oficial del aeropuerto. El conductor, un hombre mayor llamado Javier, los saludó con un buenas tardes, jefes, ¿para dónde los llevo? Durante el trayecto hacia Miraflores, en medio de un tráfico que a primera vista parecía un caos absoluto, descubrieron un orden oculto. No había una agresión palpable. Los conductores se cedían el paso con gestos de la mano, los autobuses se abrían camino con una especie de danza coreografiada, y el sonido de las bocinas era más una forma de comunicación, aquí estoy, manjas, que una expresión de ira.
Es respeto en el caos, dijo Natalie en voz alta, fascinada. Javier, el conductor, la escuchó por el retrovisor y sonrió. Así es la vida en Lima, señorita. Mucho movimiento, pero cada uno sabe su lugar. Hay que tener calle, pero con respeto. Siempre con respeto. Mientras el taxi avanzaba por el circuito de playas, con el océano Pacífico extendiéndose a su derecha, Natalie miró a Christophe. La armadura de cinismo en el rostro de su esposo comenzaba a resquebrajarse. Ya no veían un país marrón y atrasado. Estaban viendo una ciudad compleja, vibrante y sorprendentemente sofisticada, una ciudad que respiraba con una lógica propia que apenas comenzaban a vislumbrar. La primera grieta en su muro de prejuicios se había convertido en una brecha. Y a través de ella, la verdadera Lima comenzaba a filtrarse, inundándolos con una realidad mucho más rica y fascinante de lo que jamás hubieran imaginado. El taxi dejó atrás el murmullo del océano y se adentró en el corazón de Miraflores. Para Natalie y Christophe, fue como entrar en otra dimensión, una que destrozaba violentamente cada estereotipo que habían albergado. No había calles de tierra, ni edificios en ruinas. En su lugar, se erigían elegantes torres de apartamentos con fachadas de cristal que reflejaban el cielo gris limeño, boutiques de diseñadores europeos cuyos escaparates no desentonarían en la Rue du Faubourg Saint-Honoré, y parques impecablemente cuidados, como el Parque Kennedy, donde los gatos dormitaban al sol y la gente paseaba con una tranquilidad cosmopolita. Christophe, mira esto, susurró Natalie, su rostro pegado a la ventanilla. ¿Estás seguro de que estamos en Perú? Su voz no era irónica, sino genuinamente asombrada. Dieron cafés con terrazas llenas de jóvenes conversando animadamente, restaurantes con estrellas Michelin discretamente anunciados en sus puertas, y una limpieza en las calles que los avergonzaba al compararla con ciertos distritos de su propia París. Se alojaron en un hotel boutique cuyo diseño interior fusionaba la modernidad minimalista con toques de arte precolombino. Era sofisticado, chic y totalmente inesperado. Desde el balcón de su habitación, la vista era una sinfonía de urbanismo ordenado y vida vibrante. Esto no es caos. Es energía, admitió Christophe, apoyado en la barandilla. Y es próspero. La gente se ve bien. Visten bien. Hay un dinamismo aquí, una especie de orgullo silencioso. Esa tarde, decidieron caminar sin rumbo fijo. Dejaron atrás la modernidad de Miraflores y, cruzando un puente, se encontraron en el distrito de Barranco. El cambio fue instantáneo y mágico. La atmósfera se volvió bohemia, artística. Las casonas republicanas, pintadas en colores pastel y adornadas con balcones de madera, albergaban galerías de arte, librerías de viejo y pequeños bares de donde se escapaban las notas de una guitarra criolla. El aire olía a salitre, a café recién tostado y a flores. Caminaron por el puente de los suspiros, observando a las parejas y a los artistas que pintaban el paisaje. No era la pobreza pintoresca que esperaban, sino una riqueza cultural auténtica y vibrante. Cada mural que cubría las paredes contaba una historia. Cada melodía que flotaba en el aire evocaba una emoción profunda. Es como Montmartre, pero con más corazón y menos turistas, dijo Natalie, sintiendo una punzada de vergüenza por sus pensamientos previos. Se sentía como una intrusa ignorante en un mundo de una belleza y complejidad que no había sabido anticipar. El hambre los dio a una pequeña cevichería recomendada por el conserje del hotel, un lugar sin lujos pero con una reputación legendaria. El local era sencillo, con mesas de madera y paredes adornadas con fotos de pescadores. Un hombre robusto y sonriente, el dueño y chef, se acercó a su mesa. «Franceses, ¿ah? ¡Qué chévere!», exclamó con una calidez que los desarmó. «Van a probar el mejor ceviche de su vida. No es comida, es un levantamuertos, un abrazo del mar. Al toque se los preparo». Vieron cómo cortaba el pescado fresco con la precisión de un cirujano, cómo exprimía los limones con una fuerza apasionada, cómo mezclaba el ají, el culantro y la cebolla con un movimiento que era casi una danza. No estaba simplemente cocinando, estaba creando. Cuando el plato llegó a la mesa, era una obra de arte. El blanco nacarado del pescado, el rojo intenso del ají limo, el verde brillante del culantro y el morado translúcido de la cebolla. El aroma cítrico y picante les abrió el apetito como nunca antes. Natalie tomó el primer bocado. Sus ojos se abrieron de par en par. Una explosión de sabores inundó su paladar, la acidez punzante del limón, el frescor del pescado que se deshacía en la boca, el picante sutil pero persistente del ají, y el dulzor de un camote glaseado que equilibraba todo a la perfección. No era solo comida,
Era una experiencia, una historia contada a través de ingredientes. Christophe logró decir. Esto es increíble. Es uno de los mejores platos que he comido en mi vida. Christophe, que siempre había sido escéptico con el pescado crudo, probó el suyo y se quedó en silencio por un largo momento. Luego, miró al chef, que los observaba desde la barra con una sonrisa de complicidad. Señor, dijo Christophe con una seriedad que sorprendió a Nathalie. Esto no es solo cocina. Esto es arte. Es cocina con amor. El chef soltó una carcajada que retumbó en todo el local. Claro que sí, causa. En Perú, si no se cocina con amor, no alimenta el alma. El secreto no está en la receta, está en el corazón que le pones. Buen provecho. Comieron en un silencio reverencial, saboreando cada bocado. Aquel ceviche, en su sencillez y perfección, era una metáfora del país que estaban descubriendo, complejo, vibrante, lleno de capas de sabor y de historia, y hecho con una pasión y un orgullo que eran palpables. Se dieron cuenta de que su arrogancia les había impedido ver que no estaban visitando un país menor, sino una de las capitales gastronómicas del mundo. Al salir del restaurante, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Se sentaron en un banco frente al mar, escuchando el rugido de las olas. Hemos sido unos tontos, ¿verdad?, dijo Nathalie en voz baja. Unos idiotas arrogantes, corrigió Christophe, sin apartar la vista del horizonte. Creíamos que veníamos a un lugar que no tenía nada que enseñarnos. Y en menos de un día, nos ha dado una lección de urbanismo, de arte, de gastronomía. Y de humildad. Una sensación de profunda vergüenza se mezcló con una creciente fascinación. Se dieron cuenta de que el verdadero viaje no era a Machu Picchu. El verdadero viaje estaba ocurriendo ahora mismo, en las calles de Lima, en los sabores de su comida, en las sonrisas de su gente. Y lo más impactante, lo que cambiaría su percepción para siempre, aún estaba por suceder. La tarde se deslizaba hacia la noche, y el aire de Barranco se volvía aún más mágico. Las luces de los faroles se encendían, arrojando un brillo dorado sobre las calles empedradas y las fachadas de colores. Nathalie y Christophe, todavía bajo el hechizo del ceviche y de la atmósfera bohemia, decidieron tomar un café antes de regresar al hotel. Encontraron un pequeño local con encanto, con apenas 4 mesas y paredes cubiertas de fotografías en blanco y negro de una Lima antigua. El aroma a granos de café peruano recién molidos era embriagador. Pidieron 2 expresos y se sentaron en una mesa junto a la ventana, observando el lento desfilar de la gente. Conversaban en voz baja, compartiendo sus impresiones, reconstruyendo su visión del mundo pieza por pieza. La energía del lugar era tranquila, íntima. Christophe había dejado su pequeña mochila de mano, una cartera de lona gris donde guardaba su tableta, su billetera y, lo más importante, sus pasaportes, en el suelo, junto a su silla. Era un gesto automático, distraído, producto de la comodidad y la seguridad que, irónicamente, habían empezado a sentir. El tiempo pasó volando, envuelto en la calidez del café y la conversación. Pagaron la cuenta, dejando una generosa propina, y salieron a la calle, sumergiéndose de nuevo en la noche limeña. Decidieron caminar un poco más, sin rumbo, simplemente absorbiendo la belleza del distrito. Fue casi 20 minutos después, mientras estaban a varias cuadras de distancia, admirando un mural espectacular, que el terror golpeó a Christophe como un rayo. Su mano, por instinto, buscó la mochila a su lado, y no encontró nada. No, jadeó, su rostro palideciendo instantáneamente. Nathalie. La mochila. Nathalie se giró, viendo el pánico en sus ojos. ¿Qué mochila? Mi mochila. La cartera gris. Estaba en el café. Mierda. Los pasaportes, el dinero, todo está ahí dentro. El mundo pareció detenerse. El aire cálido de la noche se volvió helado. Todas las advertencias que habían leído, todos sus prejuicios latentes, volvieron con una fuerza brutal. Te lo dije, pensaron ambos al mismo tiempo, una acusación silenciosa nacida del miedo. Este lugar no era seguro. Vamos, corre, gritó Christophe, y echaron a correr por las calles por las que habían paseado tan tranquilamente momentos antes. El encanto de Barranco se había transformado en un laberinto amenazante. Cada sombra parecía un ladrón, cada esquina, un peligro. Su corazón latía desbocado, no solo por la carrera, sino por la certeza casi absoluta de que ya era demasiado tarde. En París, en Roma,
Incluso en Nueva York, una mochila olvidada con objetos de valor era una mochila perdida para siempre. Llegaron al café sin aliento, con el pecho ardiendo. La puerta seguía abierta. Entraron bruscamente, sus ojos recorriendo frenéticamente el lugar. Su mesa ya estaba ocupada por otra pareja. El suelo estaba vacío. Disculpe, dijo Christophe a la joven barista, su voz temblorosa y entrecortada. Nosotros. Estábamos sentados aquí. Olvidé una mochila gris. La joven lo miró con calma, sin mostrar sorpresa. Ah, ¿la cartera de lona? Sí, un chico la encontró. El corazón de Christophe dio un vuelco de esperanza, seguido inmediatamente por un abismo de desesperación. ¿Un chico? ¿Quién? ¿Dónde está? Pensó que la encontró era un eufemismo para la robó. Pero antes de que la barista pudiera responder, escucharon una voz agitada detrás de ellos. Señor. Señor, espere. Se giraron. Un joven delgado, de no más de 20 años, corría hacia ellos. Era el mozo que los había atendido. Estaba sudando, respirando con dificultad, y en sus manos, sostenía firmemente la mochila gris. La olvidó, dijo el joven, extendiéndosela a Christophe. Cuando limpié la mesa, la vi. Salí a buscarlos, pero ya se habían ido muy lejos. Pregunté por dónde se fueron y corrí. Pensé que la necesitarían. Están los pasaportes, ¿verdad? Sería un problema muy grande para ustedes. Christophe se quedó paralizado, incapaz de procesar la escena. Tomó la mochila con manos temblorosas. La abrió. Todo estaba allí. La tableta, la billetera con cada euro y cada sol intacto, y los 2 pasaportes. Nada faltaba. Ni una sola moneda. Nathalie se llevó las manos a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas. Miró al joven, que simplemente sonreía, aliviado de haberlos encontrado. Christophe, abrumado por una oleada de gratitud y una vergüenza insoportable, sacó su billetera. Tome, dijo, extendiendo un fajo de billetes, casi todo el efectivo que tenía. Por favor, acepte esto. No sé cómo agradecerle. El joven mozo dio un paso atrás, su sonrisa desapareciendo para dar paso a una expresión de seriedad y dignidad. Levantó una mano, rechazando el dinero con un gesto firme pero amable. No, señor. Gracias, pero no puedo aceptarlo. Pero... ¿Por qué? Balbuceó Christophe. Usted corrió. Usted. El joven lo miró directamente a los ojos. Y entonces, pronunció las palabras que se grabarían en sus almas para siempre, las palabras que definirían no solo a él, sino a la esencia del país que habían juzgado tan duramente. Señor, dijo con una voz tranquila pero llena de un orgullo inquebrantable. Aquí en Perú, la chamba es dura, y a veces la plata falta, sí. Podemos ser humildes, pero no somos ladrones. No tomamos lo que no es nuestro. Mi padre me enseñó que la honestidad no se vende. Nuestro honor vale mucho más que cualquier billetera. El silencio que siguió fue absoluto. Las palabras del joven resonaron en el pequeño café, cargadas con el peso de generaciones de dignidad. Nathalie ya no pudo contenerse y rompió a llorar, un sollozo silencioso y profundo que sacudía todo su cuerpo. Eran lágrimas de alivio, pero sobre todo, de una profunda y abrumadora vergüenza por su propia pequeñez, por la fealdad de sus prejuicios. Christophe se quedó sin palabras. Bajó la mano con el dinero, sintiéndose el hombre más estúpido y mezquino del mundo. Había intentado pagar por un acto de pura integridad, como si la honestidad tuviera un precio. Perdón, susurró finalmente, su voz rota. Tiene usted toda la razón. Discúlpeme. El joven volvió a sonreír, una sonrisa comprensiva. No se preocupe. Solo tengan más cuidado la próxima vez, causa. Que disfruten su noche. Y que les vaya muy bien en mi país. Con un último gesto de cabeza, se dio la vuelta y regresó a su trabajo, como si acabara de realizar la acción más normal del mundo. Para él, lo era. Para Nathalie y Christophe, fue una revelación. Un milagro. Se quedaron allí, en medio del café, abrazados, llorando juntos. Habían llegado a Perú buscando ruinas de piedra, y en su lugar, habían encontrado un tesoro invaluable, la indestructible fortaleza del espíritu humano.
El motor del avión rugía suavemente, una vibración constante que se sentía más en el alma que en el cuerpo. Afuera, la noche era un océano de tinta salpicado por las luces de una ciudad que se alejaba, empequeñeciéndose hasta convertirse en una constelación en la tierra. Natalie tenía el rostro pegado a la fría ventanilla, pero no veía las luces de Lima. Veía el rostro del joven mozo, su sonrisa digna, el orgullo en sus ojos. Cada palabra que había dicho resonaba en su mente como un mantra: nuestro honor vale mucho más que cualquier billetera. A su lado, Christophe no dormía. Tenía los ojos cerrados, pero sus manos aferraban con fuerza la mochila gris que ahora descansaba sobre su regazo. Ya no era solo un objeto. Se había convertido en un símbolo, un recordatorio tangible de la lección más profunda de sus vidas. El silencio entre ellos no era vacío, estaba lleno de pensamientos no dichos, de emociones que aún luchaban por encontrar una forma. Natalie, susurró Christophe finalmente, su voz apenas audible por encima del zumbido del avión. Sí, respondió ella sin girarse. Creo que nunca me había sentido tan avergonzado en toda mi vida. La confesión era cruda, despojada de cualquier orgullo. Toda nuestra vida viajando, creyéndonos tan abiertos, tan cultos. Y vinimos aquí con la mente llena de basura. De estereotipos baratos y ofensivos. Natalie se giró para mirarlo. Las lágrimas habían secado en sus mejillas, pero sus ojos brillaban con una nueva intensidad. No es solo vergüenza, Christophe. Es revelación. Pasamos semanas en Asia maravillados por una eficiencia silenciosa, por un orden que nos parecía la cumbre de la civilización. Y era impresionante, sí. Pero era impersonal. Hizo una pausa, buscando las palabras exactas. Aquí, en apenas unas horas, encontramos algo mucho más poderoso. No es la perfección de un sistema. Es la grandeza del individuo. Es ese chico. Es el taxista. Es el chef del ceviche. Es la gente. Su calidez, su orgullo. Su increíble e inquebrantable honestidad, incluso cuando la vida es dura. Christophe asintió lentamente, procesando cada palabra. Confianza, dijo. En Japón, la confianza se basa en que el sistema funciona. Aquí, la confianza se basa en que la gente elige hacer lo correcto. Es más humano. Más real. Recordó cómo había intentado darle dinero al joven, y una nueva oleada de bochorno lo invadió. Había insultado su dignidad sin siquiera darse cuenta, aplicando su propia lógica mercantilista a un acto de pura nobleza. Llegamos pensando que Perú era un anexo, una parada sin importancia en nuestro gran viaje, continuó Natalie, su voz temblando ligeramente. Qué equivocados estábamos. Qué ciegos. Esto no era una parada. Esto era el destino. El verdadero destino. De repente, la majestuosidad de Machu Picchu, la razón original de su visita, pareció secundaria. Habían venido buscando maravillas de piedra construidas por una antigua civilización, pero habían descubierto que la mayor maravilla del Perú estaba viva y respirando en el corazón de su gente. El avión se niveló, alcanzando su altitud de crucero. La señal de abrocharse los cinturones se apagó. Pero ellos permanecieron inmóviles, como si estuvieran anclados a ese momento de epifanía. Tenemos que volver, dijo Christophe con una convicción que Natalie nunca le había escuchado. No por 3 días. Por 3 semanas. O por un mes. Quiero conocer este país de verdad. Quiero escuchar sus historias, entender a su gente, merecer la bienvenida que nos dieron. Natalie tomó su mano. Yo también. Quiero volver y encontrar a ese chico. No para darle dinero. Para darle las gracias. Para decirle que nos enseñó algo que ningún libro o viaje nos había enseñado antes. Miraron juntos por la ventanilla. Lima ya había desaparecido bajo las nubes. Pero sabían que una parte de ellos se había quedado allí, en esa pequeña cafetería de Barranco. Y a cambio, se llevaban algo mucho más valioso que cualquier recuerdo o fotografía, una nueva forma de ver el mundo. Se habían burlado de Perú, lo habían menospreciado, lo habían tratado como un simple punto en un mapa. Y Perú, en respuesta, no les había mostrado resentimiento. Les había mostrado su modernidad, su cultura, su sabor, y finalmente, su alma. Los había recibido con los brazos abiertos y les había devuelto su fe en la humanidad.
Natalie apoyó la cabeza en el hombro de Christophe, cerrando los ojos. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no eran de vergüenza, sino de pura y abrumadora gratitud. Gracias, Perú, susurró al vacío de la noche. Y en el silencio de la cabina, sintió que el país, de alguna manera, le respondía. No con palabras, sino con la promesa de un regreso, con el eco de una calidez que ya nunca los abandonaría. El viaje